Dios, vamos a estar buscando en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1. Gloria al Señor, segunda de Timoteo, capítulo 1. Gloria a Dios. Del capítulo 1, del segunda de Timoteo, vamos a estar leyendo desde el verso 9 en adelante y dice así la palabra del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, muchas gracias por tu amor, tu bondad para con nosotros. Gracias, Señor, que tu Espíritu Santo sea en esta noche llenando nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos. Gracias, Señor, por amarnos tanto, por fortalecernos y animar siempre en nuestro corazón, por darnos fuerza. Cuando ya no tenemos ninguna, sin embargo, tú eres fiel, Señor, y conforme a tu palabra nos fortaleces. Porque es tu palabra la que nos enseña que tú das fuerza al cansado, Señor, das fuerza al que no tiene ninguna. Tú haces, Señor, que los que esperan en ti levanten alas como águila. Tú, Señor, es el que fortaleces al débil. Padre, gracias porque tú eres fiel, tu palabra es fiel testimonio, Señor, de lo que tú eres. Mi Señor, rogamos que tú tomes el dominio, el control en esta noche de todas las cosas, reprenda toda operación del maligno, del diablo, en el nombre de Jesús de Nazaret, y gracia abundante nos sea dada a todos nosotros, mi amado Señor. Gracias por este privilegio de poder estar delante de ti, haciendo un culto a tu nombre. Por eso hemos cantado, Señor, hemos adorado, hemos hablado contigo y ahora, Señor, necesitamos oírte a ti. Padre, habla que tus siervos oyen. Se abra los ojos de nuestro entendimiento y entendamos con claridad todas las cosas. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Leímos 2 de Timoteo capítulo 1, versos 9 y 10, donde dice dos cosas muy importantes y muy llamativas que llamó mi atención. En cuanto a lo que dice en estos dos versos, primeramente dice quién nos salvó, primeramente en el verso número 9, y en el verso número 10 dice por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, ¿quién nos salvó? Dice, y luego dice, nuestro Salvador Jesucristo. Y yo digo, nuestro Salvador, cuando alguien se está ahogando en el río, pide auxilio porque siente que se va a morir, se está por ahogar. A mí me ocurrió en una oportunidad que estando pasando por un espigón, había alguien lejos allá y levantaba la mano. Debe haber sido un chico mucho más chico que yo. Levantaba la mano y decía auxilio, auxilio, y la gente pasaba y yo lo vi, entonces me tiré al agua hasta que llegué a él y como era más chico, el agua lo iba llevando más adentro. El agua lo iba llevando más adentro y él quería salir y no podía y lo iba llevando y lo iba llevando y lo iba llevando.
Y él sentía que se moría hasta que yo llegué a donde él estaba y luego lo traje hacia la orilla y luego estaba muy agradecido. Gracias, gracias, sentía que me moría, ya me estaba ahogando, gracias, muy, muy agradecido. Él necesitaba un Salvador, necesitaba que alguien lo salve. Lo más terrible es cuando la persona no se da cuenta que se está muriendo y no se da cuenta que necesita un Salvador. No se da cuenta, no se da cuenta. Algunos dicen que, por ejemplo, si usted calienta agua bien caliente y tira una rana adentro, la rana salta para afuera porque está caliente. Pero si usted pone agua fría y mete la rana en el agua y la pone al fuego, va subiendo la temperatura del agua y va subiendo y la rana está... Gloria a Dios. La rana está ahí, la rana no se mueve, está ahí quietita y va subiendo la temperatura y va subiendo y ella no se va porque no se da cuenta que se está cocinando y se muere. No se da cuenta, no se da cuenta que se está cocinando y se da cuenta, ya mejor dicho, se muere porque se cocina a causa del agua que ya comienza a hervir. Por eso no hay peor cosa que aquel que no se da cuenta que necesita auxilio. Y esa condición de ahogamiento, de desesperación, esa era la condición del hombre. El hombre estaba en esa condición y no se daba cuenta que necesitaba él un Salvador. Después de la desobediencia de Adán, que entró el pecado y con el pecado a la muerte, los hombres no se daban cuenta que necesitaban un Salvador. Caín mató a Abel y él no se dio cuenta que necesitaba un Salvador. Dije, me echa de tu presencia, bueno, me voy. Parecía como que él no se daba cuenta que necesitaba una ayuda. Y de ahí en adelante los hombres entraron en padecimiento y en sufrimiento y no se daban cuenta que necesitaban un Salvador. Ahora, nosotros leímos en estos dos versos, 9 y 10, primero dice quién nos salvó. Y luego dice, la manifestación dice por la aparición de nuestro Salvador. Entonces usted dice, ¿y de qué nos salvó? ¿De qué? ¿De qué nos salvó? Bueno, ahí está. Por eso la necesidad del reconocimiento de nuestro Salvador, pero si nosotros no nos damos cuenta de que nos salvó, somos como la rana. Estamos en el agua, va subiendo la temperatura, empieza a hervir y nosotros estamos, parece como que está todo bien y no nos damos cuenta que nos estamos cocinando. Bueno, así era el hombre. El hombre se estaba cocinando, el hombre en situaciones malas. Ahora, el hombre no se da cuenta de eso, no se daba cuenta de eso, pero Dios sí que se daba cuenta, sí que se daba cuenta. El hombre no se daba cuenta del sufrimiento del otro hombre, pero Dios sí que se daba cuenta. Dios conoce todas las cosas. Dios conoce el sufrimiento del hombre, la necesidad del hombre. Dios lo conoce. Dios sabe hasta dónde y hacia dónde fue llevado el hombre. El Señor lo conoce y Dios sabe y sabía que necesitaba el hombre un Salvador, que necesitaba ser salvado. Por eso nosotros leímos en este pasaje, dice que nos salvó. Nos salvó. Entonces, si nosotros miramos hacia adelante, decimos, bueno, nos salvó del infierno. Sí, es verdad, nosotros íbamos sin darnos cuenta camino y rumbo al infierno y nos salvó a nosotros de ir hacia el infierno. Pero no fue solamente el infierno de donde el Señor nos salvó, sino que nos salvó de vivir una vida de infierno, como muchos hombres en esta tierra están viviendo el infierno en esta tierra. El infierno en abatimiento, en quebrantamiento. No se dan cuenta y están ellos sometidos, están sometidos. Ellos no se dan cuenta y ellos están afligidos, están presos, están angustiados, están cautivos. Es decir, están en una situación que ellos no se dan cuenta. Cuando los colonizadores fueron a África, tomaron de África los que vivían allí
y los trajeron como esclavos. Lo trajeron a Estados Unidos, lo trajeron a donde se lo vendían, porque iban las galeras a buscar, y estaban ellos tranquilos en sus casas y iban, entraban, mataban, lo tomaban prisionero, lo calzaban. Gloria a Dios. Entonces lo traían de África, lo metían en las galeras, le ponían grillo y lo traían de allá para venderlo en otro país como esclavo. Entonces lo vendían como esclavo y ahí lo llevaban a las estancias, a sus lugares, para que sirvan como esclavo y siempre tenían problemas los que lo habían comprado con estos hombres, porque estos hombres eran hombres libres que lo hicieron esclavo, conocían la libertad y ellos querían esa libertad, anhelaban y deseaban volver al lugar de donde lo habían traído, deseaban volver a su casa y siempre estaban procurando escaparse, porque ellos conocían la libertad. Pero de estos hombres y de estas mujeres traídos, le nacieron hijos. Y esos hijos nacieron en esclavitud, esclavo. Es decir, esos hijos no conocían la libertad. Para ellos era normal ser esclavo. Entonces, los dueños de estos esclavos, con eso, los hijos de esos esclavos, no tenían problema porque ellos no querían escaparse. Eran los padres que conocían la libertad. Entonces el hombre que nace esclavo, le parece que es normal la vida que está llevando. Le parece que es normal mentir, le parece que es normal robar, le parece que es normal quedarse con lo ajeno, le parece que es normal matar, normal, todo lo malo le parece normal porque él abrió los ojos así y vio que el mundo es así, que todo va en esa forma, el que puede aprovecharse de otro se aprovecha. Entonces para él es normal, le parece como que esa es la manera de vivir. Crecen en una familia, por ejemplo, que se drogan, entonces los niños van creciendo y piensan que es normal drogarse, que es normal salir a robar. No, sí es normal. Voy a mi trabajo, así dicen los ladrones. Voy a trabajar, dicen, salen a la noche y salen a robar. Entonces muchos piensan que eso es normal. ¿Por qué? Porque su esclavitud los llevó a estar de esa manera. Y de esa manera sufren, de esa manera padecen, de esa manera lloran, de esa manera hacen sufrir a su familia. Es decir, están en una condición triste, una triste condición, la cual Dios vio desde los cielos la condición de los hombres. Por eso acá en Timoteo dice, nos salvó. Entonces usted dice, ¿y de qué me salvó el Señor? De ir al infierno. No, pero no solamente le salvó de ir al infierno, al lago de fuego, sino que hay un montón de otras cosas de los cuales el Señor a nosotros nos salvó. No solamente nos salvó del juicio venidero, no solamente nos salvó de eso, hay un montón de cosas que nos salvó a nosotros, salvó a nuestra familia, salvó a nuestro entorno. Es decir, hay un montón de cosas de donde el Señor a nosotros nos salvó, nos sacó de una condición de abatimiento, de quebrantamiento, de cautividad, de estar preso. Nos salvó, nos sacó de una esclavitud porque éramos esclavos del mal y esclavos de lo malo. La impiedad se enseñoreaba de nosotros y nosotros pensábamos que estaba bien lo que estábamos haciendo, porque no nos dábamos cuenta que éramos esclavos y que teníamos un amo que nos guiaba y nos llevaba. En Primera de Juan, mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Mire lo que dice. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde un principio. Entonces, mire, esclavo de quién es el hombre.
El hombre se hizo esclavo del diablo. El que practica del pecado es del diablo. Entonces, ¿cómo eran los hombres? Los hombres estaban esclavizados. ¿Y quién era su amo? El diablo. Los llevaba a hacer el mal, a dañarse uno contra de otro, a lastimarse uno contra otro. Ya en un principio nada más, nosotros ya hemos estado viendo lo que pasó Caín con Abel. ¿Qué es lo que ocurrió en Caín? ¿Quién indujo a Caín a que haga eso? Por eso es que el Señor dijo, él es homicida desde un principio. ¿Quién indujo a Caín que se levante en contra de su hermano? ¿Quién indujo a Caín de que le diga, salgamos al campo? ¿Quién indujo? No es otra cosa más que la serpiente antigua, que es el diablo. El que esclavizó a Caín lo hizo su esclavo. Y el que esclavizó a toda la humanidad, la hizo su esclavo para que le sirva. ¿Y qué es lo que hacían todos los hombres? Pecado. ¿Y qué es lo que acabamos de leer? El que practica el pecado es del diablo. Es decir, que eran todos del diablo, porque él lo dominaba. Era su amo. El diablo ha sido el amo del hombre siempre, y es un amo rigoroso que lo llevó siempre a angustia, en abatimiento, en pesar, en dolor, en aflicción, en angustia. Es decir, eran todos los hombres esclavos del diablo. Por eso esa esclavitud, los hombres no se daban cuenta en la situación que estaban. Pero Dios sí se da cuenta. Usted no sabe lo que pasa en el barrio. No sabe la situación que tienen los hombres en el barrio. Pero Dios sí que sabe, por eso envía a predicar el evangelio. ¿Qué le dije a los discípulos? Id por todo el mundo, vayan por todo el mundo. El diablo tiene atado un montón de hombres en angustia, en quebrantamiento, los tiene afligidos, angustiados. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, vayan y prediquen. Los hombres están cautivados, están esclavizados por el diablo. El diablo los tiene esclavos. Ustedes vayan y prediquen estas buenas nuevas, las buenas noticias para los hombres, que hay una libertad para ellos y que Dios puede libertarlos de esa situación en que están, de esa esclavitud con que el diablo los hizo suyos. Vayan y prediquen el evangelio. Por eso nosotros insistimos. Ahora han empezado los grupos. ¿Qué es lo que tienen que pensar con los grupos? El trabajo de evangelización. Es muy importante el trabajo de evangelización, porque es lo que el Señor mandó. Y juntamente con el trabajo de evangelización, luego ya va a empezar un poco más allá la escuela bíblica también, para ayudar a sus hijos en el crecimiento de esta vida espiritual que el Señor nos ha dado a nosotros. Es decir, Dios tiene preparadas todas las cosas para sus hijos, para aquellos que han creído, para prepararlo y enviarlo a los hombres, porque Dios sigue oyendo el lamento de los hombres. Sigue oyendo el Señor. El hombre se lamenta, sufre, llora, gime. Y Dios oye, y Dios oye. Entonces Juan dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, la práctica del pecado siempre lleva a la angustia, al quebrantamiento, a la aflicción, al dolor, al llanto. Siempre ha sido así, porque es la herramienta con que el diablo ataca a todos los hombres. Por eso, ¿qué es lo que hizo Satán con Adán en un principio? Lo incitó no a pecar, porque el pecado no estaba, a desobedecer. Cuando desobedeció por desobediencia a lo que Dios le dijo, entonces el pecado entró en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Mediante el pecado, la muerte, el diablo hizo a todos los hombres sus cautivos, sus esclavos. Los declaró que eran de él. Estos son míos, todo esto es mío, el mundo es mío. Él declara que el mundo, todo el mundo es de él. Por eso dice, el príncipe de este siglo, porque estaban todos los hombres cautivos en sus pecados, cautivos, abatidos, quebrantados, presos, afligidos, angustiados. Esa era la condición del hombre. Y Dios veía, era su creación, y él ama a su creación, ama. Por eso el Señor envía que se predique.
Dice que Él no quiere que ninguno se pierda, que ningún hombre no quiere que ninguno se pierda. Por eso envía a que se haga este trabajo de evangelización. No quiere que ninguno se pierda, sino que todos los hombres, dice, procedan al arrepentimiento. Por eso, ¿de dónde tiene que venir la solución? De arriba, del cielo. ¿Qué es lo que hizo el diablo? Él hizo a todos los hombres de Él. Estos son míos, dijo, son míos. El que practica el pecado, dice, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, ahí nosotros vemos la promesa de Dios. El amor de Dios por el hombre, de tal manera amó Dios al mundo, el amor de Dios por el hombre y la salida que Dios le dio al hombre a fin de hacerlo libre de ese ogro, libre de ese amo que tiene, que lo lleva a hacer lo malo, que lo lleva a hacer la maldad, que lo lleva a sufrir, lo lleva a hacer sufrir a otra persona, es decir, lo lleva siempre hacia el mal, lo tiene preso, lo tiene cautivo, lo tiene afligido, lo tiene angustiado, lo tiene abatido, lo tiene quebrantado, porque Él es su amo, un amo cruel, un amo cruel. Pero Dios no se olvida de su creación. Y de tal manera amó Dios, vio al hombre, lo ve en sufrimiento, lo vio, por eso Él trazó el plan de salvación para los hombres. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Señor. La Biblia dice que cuando Jesús vino a Nazaret, en Lucas 4:16, dice que cuando vino a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se le dio el libro de Isaías. Y cuando se le dio el libro de Isaías, leyó en el libro de Isaías lo que está escrito en Isaías capítulo 61, que yo se lo leo, Isaías 61, verso 1 y 2, que dice lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Dios. Me ha enviado, que es lo que nosotros leímos en Juan. ¿A qué lo envió? A deshacer las obras del diablo. El Espíritu del Señor está sobre de mí y me ha enviado. Y nosotros leímos, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es decir, para romper los ligamentos y las ligaduras con que el diablo ató a los hombres. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para esto, para deshacer las obras del diablo. Quiere decir que cada vez que cualquiera de nosotros va a hablarle el Evangelio y le predica a alguien y él oye al Señor y se convierte, es Cristo Jesús que deshizo en su vida la obra que Satanás había empezado a hacer en él, como en todos nosotros. ¿Qué hizo Dios con todos nosotros lo que hemos creído? Deshizo las obras del diablo en nosotros, las deshizo, las rompió. Por eso es que nos reunimos para adorar, para cantar, para orar, para oír al Señor, porque la obra del diablo en nosotros fue destruida, deshecha. Fue deshecha, fue destruida. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces volvemos a Isaías. El Espíritu del Señor está sobre de mí, porque me ungió Dios, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se le dé gloria en lugar de ceniza.
a proclamar el día de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Venganza contra quién? Contra aquel que destruyó su obra en el huerto del Edén, que indujo al hombre a desobedecer a Dios para dar lugar que entre el pecado y con el pecado la muerte, que hasta el día de hoy trabaja para deshacer la obra de Dios, para romper a todos los hombres, aunque la palabra de Dios corre, es glorificada y los hombres van entrando a esta tremenda salvación. Pero el día de venganza del Señor llegó y es la manifestación de la venganza de Dios en contra del maligno en la operación que hace la iglesia cuando predica el evangelio, anuncia a los hombres la libertad en Cristo Jesús. Los hombres creen, entonces entran en esta libertad gloriosa que hemos entrado todos nosotros los que hemos creído, en esta gloriosa libertad. El Espíritu del Señor está sobre de mí porque me ungió el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Entonces, ¿qué es lo que vino el Señor a hacer? A deshacer las obras del diablo. El diablo abatió, el Señor levanta a todos los que creen. El diablo quebranta, el Señor venda el corazón. El diablo llevó cautivo, el Señor lo liberta, le da libertad al cautivo que está siendo llevado. El diablo metió preso, el Señor abre las puertas de las cárceles. A deshacer la obra del diablo en el corazón de todos los hombres. Por eso la necesidad de la predicación, porque los hombres no se dan cuenta que están siendo cautivos. Ellos nacieron viendo el mal y piensan que hacer el mal está bien, que está bien hacer el mal, que hacer lo malo es lo correcto. ¿Y cuáles son las cosas malas que el hombre hace y que no se da cuenta? Nosotros lo tenemos en 1 Corintios capítulo 6. Mire lo que hace el hombre. 1 Corintios capítulo 6, verso 9. Al ser esclavo, entonces el diablo los hizo su esclavo y los hizo de él. En 1 Corintios capítulo 6, verso 9, muestra a dónde los metió el diablo a los hombres y a dónde los metió en cárceles, en prisiones y los lleva en cautividad. Entonces, como son siervos del diablo que sirven a Satanás, entonces van a tener el mismo lugar que el diablo va a tener en el tiempo del fin, el lago de fuego. Por eso dice así, 1 Corintios capítulo 6, verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Porque lo opuesto al reino de Dios es el infierno. Lo opuesto al reino de Dios es el infierno. Entonces, si los injustos que están siguiendo la dirección del diablo porque los tiene cautivos y el diablo va a ser lanzado en el lago de fuego, también los injustos van a tener la misma dirección. Es decir, no tienen entrada. Los siervos de Satanás, los siervos del diablo, los cautivos del diablo que no quieren salir de su cautividad y quieren seguir con él, entonces el lugar será el mismo lugar que Satanás en el lago de fuego. Entonces nosotros miramos acá y nosotros vemos a dónde llevó el diablo a los hombres. Dice así, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces manifiesta las obras de injusticia con que el diablo llevó a los hombres. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados,
ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Estas son las cautividades con que el diablo encerró y metió a los hombres en estas ataduras. Ataduras de fornicación, de idolatría, de adulterio, de ser afeminado, de echarse con varón, de ser ladrón, de ser avaro, borracho. Es decir, el diablo los metió, los sumergió en todas esas cosas, estando ellos ligados con Satanás a través de todas esas obras y los tiene ahí cautivos. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer esta obra que el diablo ha hecho en los hombres. Para deshacer. Entonces nosotros hemos estado viendo, lo que éramos antes es una cosa. Lo importante es lo que somos ahora. Ahora, antes habremos sido alguna cosa, algo, pero ahora no. Ahora nosotros hemos creído, ahora nosotros hemos sido transformados, ahora nosotros hemos sido limpiados, hemos sido lavados, es decir, nuestra vida ha sido transformada. Dios nos ha dado el perdón, no solamente el perdón, la justificación, y con la justificación la entrada abierta al trono de la gracia de Dios para recibir el oportuno socorro. Nuestra vida cambió, no somos más esclavos, somos hombres libres. Somos hombres y mujeres libres, libertados por el Señor. Porque Él deshizo la obra de Satanás en nuestra vida. La deshizo, la rompió. Porque para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del maligno. Entonces, ¿cuáles son las obras del maligno? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Éramos esclavos, todos nosotros hemos sido esclavos de Satanás y él había sido nuestro amo hasta que se nos anunció esta libertad gloriosa en Cristo Jesús. Hasta que llegó el Evangelio a nuestra vida y por ella fue declarada libertad en nosotros, libertados de la esclavitud. Y esto erais, todas estas cosas era parte de nuestra vida, pero ahora ya todo cambió. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, no somos más esclavos, no somos esclavos. El Señor a nosotros nos hizo libre. Éramos esclavos del pecado, pero obedecimos de corazón aquella forma de doctrina a la cual hemos sido entregados y libertados del pecado. Ahora venimos a ser siervos de la justicia. Cambiamos de bando, cambiamos de ejército, pertenecemos ahora al ejército del reino del Señor. ¿Y qué es lo que hizo esto? La gracia de Dios. La gracia, no por obra para que nadie se gloríe, sino la gracia de Dios entró en operación en nosotros. Y esto lo dice en Tito, y con esto terminamos, Tito capítulo 2, verso 11, mire lo que dice en Tito capítulo 2, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia, ¿ve? No por obra, la gracia. No por la obra de un hombre, de un hombre natural, sino por el sacrificio de un hombre llamado Jesús que se entregó en las manos de Dios porque sobre de él vino el Espíritu de Dios, sobre de él vino la gracia del Señor y Dios lo ungió para que haga libre a los hombres. Esa gracia vino sobre de nosotros. Por eso dice que nos salvó. Y yo digo, amén, sí que nos salvó el Señor. ¿A cuánto salvó el Señor? Nos salvó, nos salvó, nos salvó. Éramos esclavos, pero ahora somos libres. Y esto erais alguno. Mas ya habéis sido lavados,
ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y en Tito 2:11 dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Por qué dice renunciando? Porque nosotros no somos más esclavos y no tenemos nada que ver con el mal. Sí, mucho que ver con el bien. Nada que ver con la injusticia, pero sí mucho que ver con la justicia de Dios. Nada que ver con el reino de las tinieblas, pero sí con el reino de Dios, con el reino de luz, de donde nosotros somos. Éramos de las tinieblas, pero hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. ¿Y cómo hemos sido trasladados? La gracia de Dios, la gracia. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esa es nuestra manera de vivir. Sobria, no embriagado de lo malo, sobria, justa en la justicia de Dios, en una vida de justicia, y piadosamente, lleno de amor de Dios, para Dios, hacia los hermanos y al mundo perdido que necesita salvación. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Quién es ese pueblo? Nosotros, los que hemos creído y los que hemos sido libertados por el poder de Dios en su Hijo Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, alegrémonos en nuestro corazón. Él nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su gran misericordia. Nos ha salvado. Por gracia nos ha salvado, por gracia nos has introducido en esta maravilloso evangelio que da salvación a todos los hombres. Cerramos nuestros ojos y oramos. Cierre sus ojos un momento. Esto lo hizo el Señor, no fue por obra nuestra, sino que es una obra de Dios en nuestra vida. Éramos esclavos del mal, esclavos del pecado, esclavos de la iniquidad, pero Cristo nos hizo libre a todo. Lo que hemos creído, le hemos recibido, ahora nosotros somos llamados para vivir una vida de justicia sobria, justa y piadosamente. Cierre sus ojos y oramos. Mi amado